Gracias. Vamos a comenzar, que son 9:04. Vamos a hacer 3 son y comenzamos. Om. 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 Buen día, Zairán. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios con la lectura del texto sagrado Yoga Vasista. Sábado anterior habíamos empezado a leer estas expresiones de Rama. Es como que se invirtieron las preguntas. Ahora el que pregunta es Vasista y Rama está ya manifestando iluminación plena. Leímos un pedazo de su discurso. Hoy vamos a continuar con lo que Rama está diciendo. Habíamos terminado con la pregunta de Basista que dice: ahora, querido Rama, te ruego que me digas cómo comprendes que este mundo parece real, aunque es inexistente. Y el príncipe contestó al sabio. Y ahí empieza la lectura del día de hoy. Vamos a leer 3 páginas y media. El príncipe contestó al sabio: este mundo no ha sido creado jamás desde un principio y por lo tanto no podemos considerar que ahora mismo existe. No tiene causa alguna y un efecto no podemos, no tiene causa alguna y un efecto no puede existir sin una causa. El cambio implica la cesación de un estado y la aparición de otro estado diferente. Esto es imposible en la realidad sin cambios. Puesto que este mundo es una apariencia ilusoria que imaginariamente existe en Brahman, en realidad es una mera ilusión. En el sueño, un momento puede durar una vida entera. Del mismo modo, este mundo objetivo se percibe al mismo ritmo que el sol y la luna en los que basamos la duración temporal. En la conciencia infinita no hay noción de esta creación ni de sus formas correspondientes, espacio, tiempo, etc. Aunque este mundo parece moverse, eso también es falso. La accidental aparición de esta idea puede prolongarse y arraigarse profundamente en la mente y de hecho así ocurre. Pero ¿cómo puede llegar a existir lo que es irreal? O tal vez no hay nada real y por tanto no debemos hablar de lo irreal. Lo que es claro y evidente como el cielo, lleno como el corazón de una roca, silencioso, apacible como una piedra, infinito. Así es esta creación, que existe en la conciencia pura, que es la realidad de todos los pensamientos y conceptos que forman en su conjunto el cuerpo sutil de esa conciencia. La pura percepción o toma de conciencia que surge en ese cuerpo se conoce como la creación del mundo, pero esta creación no es diferente a Brahman. En el Ser Supremo existe el otro que es el mundo. El último pertenece al primero y no es diferente a él. No es más que la paz suprema. No es creación, ni movimiento, ni actividad alguna. Cuando el sueño se comprende como sueño, la falsa noción se desvanece. Inconsciencia segrega su objeto, que es el mundo, y permanece en la conciencia infinita. Basista quería reforzar más su convicción y añadió: ¿por qué no podemos asumir que Brahman sea la causa de la creación en el mismo sentido que la semilla es la causa del tallo? Y el príncipe contestó de inmediato: el tallo no se ve como tallo en la semilla, sino como semilla. Por tanto, solo es una semilla. Por la misma razón, aunque este mundo existe en Brahman, solo es Brahman y no mundo, pues Brahman no sufre cambio alguno. Puesto que Brahman es invariable y sin forma, es imposible aceptar que produce un mundo cambiante y dotado de formas.
Afirmar que esta creación existe en el indivisible Brahman como una joya oculta en una caja no es más que palabrería sin sentido. Por otro lado, la teoría de que el Supremo Brahman es el fundamento del universo que posee una forma determinada también resulta inaceptable porque todo lo que tiene forma debe perecer un día u otro. El concepto de que el mundo es un objeto soñado que se ha materializado de este modo también es inaceptable en este sentido, perdón, en sentido estricto, aunque así lo hayamos expuesto a veces en esta escritura por motivos didácticos, porque los objetos soñados deben ser percibidos por alguien, y ese alguien debe ser real. Pero las realidades oníricas y de vigilia pertenecen a dos niveles muy distintos, porque la persona que se ve morir en el sueño despierta luego de ese sueño. Por lo tanto, el mundo no aparece tampoco como un objeto soñado, pero es pura conciencia como lo son los objetos soñados. No hay nada real ni irreal, perceptor ni percibido, y todo esto a su vez no puede ser percibido como tal. Lo que hay es indescriptible. En la conciencia infinita todas las distinciones entre ser y no ser desaparecen. Brahman existe como Brahman en Brahman, del mismo modo que el espacio existe como espacio en el espacio. Lo que percibimos como creación no es más que el indivisible Brahman. Igual que la semilla sembrada comienza a desarrollarse, el movimiento de Brahman se transforma en algo que puede ser descrito como el mundo. Todos los seres del universo se manifiestan ahora ante mí como seres iluminados. Los que consideran este mundo como real, lo perciben como real. Los que están dotados de autoconocimiento y ven el mundo como una falsa apariencia, lo perciben de este modo. De hecho, ambos son Brahman mismo. Solo son conciencia. Para los conocedores de lo real, todo lo que existe, sentiente o insentiente, animado o inanimado, es puro vacío. Yo soy vacío, tú eres vacío, el universo es puro vacío, nada más. Me inclino ante el mejor de los seres, que es como el espacio sin límites y se conoce como tal, libre de dualidad del conocedor y lo conocido. Tú has trascendido todos los estados descritos en las escrituras y permaneces firme en la suprema conciencia no dual. Esta verdad suprema solo se expresa en un silencio total y no por discusiones o argumentaciones lógicas. Es obvio, amado sabio, que el autoconocimiento está fuera del alcance de los sofistas que juegan con las palabras. ¿Cómo puede alcanzarse mediante las paradójicas proposiciones de las escrituras? Y si no puede ser alcanzado de este modo, ¿cuál es la utilidad de estas escrituras? Te ruego que me digas si el autoconocimiento o conocimiento del ser puede derivarse de la instrucción de un maestro o del estudio de las escrituras. Basista respondió con gran amabilidad y cordura. Y acá viene el subtítulo que vamos a leer ahora: Historia de los leñadores y la utilidad de las escrituras. Dice Basista: es cierto, querido Rama, que el estudio de las escrituras no es la causa de la captación del autoconocimiento, pues las escrituras se componen de expresiones y el Ser Supremo es inexpresable. Sin embargo, voy a contarte una leyenda para que comprendas que el estudio de las escrituras es algo que acompaña casi siempre al autoconocimiento. Los habitantes de cierta localidad llevaban mucho tiempo acosados por múltiples desgracias e infortunios, sufrían pestes y hambrunas y morían en grandes proporciones. Esclavizados por las enfermedades y la miseria, comenzaron a idear distintos métodos para asegurarse el sustento. Decidieron ir a un bosque cercano, cortar leña, venderla y ganar dinero para vivir. Y así ganaban su alimento día tras día. Cortando leña en aquel bosque descubrieron muchas otras posibilidades de obtener riquezas. Unos descubrieron piedras preciosas, otros recogieron fruta que vendían a buen precio, otros trabajaban madera de sándalo, pero quedaron algunos menos afortunados que solo pudieron cortar leña para el fuego y con ello obtenían muy pocos ingresos.
de modo que algunos se enriquecieron rápidamente con las piedras preciosas o con la madera de sándalo, y otros continuaron en una precaria situación económica a pesar de sus esfuerzos. Los que seguían cortando leña para el fuego para ganarse la vida, descubrieron cierto día la piedra filosofal que satisfacía todos los deseos de su poseedor. Con su ayuda obtuvieron todo lo que necesitaban y todo lo que deseaban y vivieron felices para siempre. Aunque solo habían buscado leña para el fuego, habían hallado casualmente esta inapreciable piedra. Los habitantes de este pueblo representan a todos los ciudadanos de esta tierra, cuya pobreza es la peor de las miserias, pues la ignorancia causa de todos los sufrimientos. El bosque de la historia es el maestro espiritual o las escrituras. Todos los aldeanos fueron al bosque para satisfacer sus necesidades. Del mismo modo que la gente recurre al maestro y a las escrituras para satisfacer su ignorancia. Sin embargo, con el paso del tiempo, por la práctica de aquello que les decía el maestro que leían en las escrituras, algunos de ellos alcanzaron algo mucho más precioso que lo que estaban buscando. Los que fueron al bosque a cortar leña para el fuego encontraron la piedra filosofal, es decir, la gente que en principio recurre a las escrituras o a los maestros con el solo afán de satisfacer sus deseos y librarse del sufrimiento, terminan por alcanzar la verdad suprema. Algunas personas se deciden a estudiar las escrituras movidas por la curiosidad o por la duda. Otros quieren encontrar en ellas la clave de la prosperidad y del placer, y otros estudian las escrituras inducidos por otras consideraciones. Pero igual que aquellos campesinos fueron a buscar leña y encontraron la piedra filosofal, todo el que acude a las escrituras por diversas razones encuentra la suprema verdad. En todo caso, la gente es dirigida por la conducta de los santos que se preocupan por el bienestar de la humanidad. El pueblo se da cuenta de que los santos utilizan las escrituras para conseguir la más elevada meta espiritual, y estimulados por su ejemplo, estudian esas escrituras. Del mismo modo que algunos de esos campesinos encontraron madera de sándalo en aquel bosque, y otros encontraron productos muy diferentes, algunos de los que estudian las escrituras consiguen placeres, otros riquezas, y otros una dirección que les permite llevar una conducta correcta. Esto es todo lo que se puede obtener de las escrituras. La profunda comprensión y realización de la verdad suprema no puede alcanzarse por el estudio de las escrituras, ni por escuchar las enseñanzas de los sabios, ni por la caridad, ni por el culto a los dioses, porque esta senda se halla más allá de todo esto. Pero ahora te explicaré por qué estos medios, aunque no proporcionan realmente la liberación, han llegado a ser considerados como medios de autoconocimiento. Por la práctica de los preceptos de las escrituras, la mente se purifica y se hace transparente. Entonces, uno ve la verdad suprema sin ninguna intención específica por su parte. Las escrituras estimulan la faceta o aspecto sádvico de la ignorancia, que es la pureza de la mente. Esta pureza destruye el aspecto tamásico y oscuro de la ignorancia. Nada más que aparece en el cielo, el sol se refleja en el océano, sin que uno ni otro lo deseen o lo pretendan. Del mismo modo, por la mera coincidencia de las escrituras y el buscador de la verdad se refleja espontáneamente en éste. Un niño que tiene las manos sucias se frota esas manos con barro y las limpia. Las escrituras purifican la mente y la mente purificada refleja la verdad. En el cielo siempre hay luz, pero esa luz solo ilumina algo cuando encuentra un obstáculo en su camino. Igualmente, cuando la escritura o el maestro encuentran un verdadero buscador, se produce la iluminación. La verdad suprema se comprende y se realiza cuando uno contempla el significado real de las escrituras con ayuda de las palabras del maestro, de la compañía de los sabios y de una correcta disciplina mental. Y acá hacemos la lectura de 2 renglones que da pie a lo que vamos a leer el sábado que viene, Dios mediante.
Y dice Basista, te voy a repetir algo que debes oír con gran atención una vez más. La reiterada audición de la verdad despierta incluso al hombre más ignorante. Y allá vamos a leer el sábado que viene. Qué lindo lo que leímos hoy, ¿eh? Qué lindo, qué esclarecedor. Hay veces que leemos cosas muy subjetivas, pero hoy está muy, muy interesante, muy claro todo. No, Albina, qué lindo. Y sí, está más claro porque estamos llegando al final. Así que tenemos un mayor grado de comprensión. Eh, Me da gracia, como vos lo dijiste al principio, ¿no? Que ahora el gasista el que pregunta, es como que le está tomando un examen para ver si realmente Rama ha llegado a comprender en su totalidad todo lo que le está expresando. Albina, en la primera parte viste, vieron que se divide como en dos partes lo que leímos hoy. Sí, A sí. mí siempre me quedó muy, 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 muy fijado que decían que el mundo, digamos, el Butacaya es una manifestación de Dios y no una creación de Dios, sino que se manifiesta. Y esa palabra para mí fue determinante. Y acá en muchas palabras dice eso, que no es que crea, sino que es el mismo que se manifiesta. Claro, porque está todo es Brahman, es como lógico, pero ahora uno lo llega a comprender. En un principio, como vos decís, Horacio, uno habla de creación, habla de universo, y a mí me toca también hablar de creación cuando a veces en los círculos de estudio quiero hacer que, a ver, quiero es una palabra fea, que se comprenda mejor algo tangible como es la creación, porque la creación es algo tangible. Y como para darle simplemente un nombre. Y, y creo que la utiliza Basista de ese modo, ¿no? Para que nosotros podamos llegar a comprender, porque vamos del Butacaya, digamos, ascendiendo. Y si no comprendemos lo que es denso, lo que vemos, lo que captamos con los sentidos, creo, porque es mi experiencia, que no llegaría a comprender lo más profundo. Y después lo último es cuando él va dando, pero eso lo voy a dejar para lo último, ¿no? Cuando va dando estos pobladores que van este, a la, a la selva, ¿no? A buscar, y cada uno encuentra lo que, bueno, eso es para lo último. Eh, Puedo decir desde mi punto de vista que he llegado a comprender, ¿no? Cuando dice este mundo no ha sido creado jamás y por lo tanto no podemos considerar que existe. Y el mundo, la creación, ¿no? El universo, existe para la mente y para los sentidos, porque vemos, escuchamos, eh, eh, em, hablamos, ¿no? Tocamos, y eso nos parece real, porque es donde estamos inmersos con este cuerpo, que también es irreal. Y llegué a comprender porque, perfectamente, porque dice, no tiene causa alguna, y un efecto no puede existir sin una causa. No puede tener causa porque es irreal. ¿Cómo algo irreal puede tener una causa? Eh, es decir, que lo he llegado a comprender, porque en mi educación, digamos, en un colegio de hermanas, el mundo fue creado por Dios, por un Dios, ¿no? Y lo real era ese mundo, no se hablaba de lo irreal. Y
Entonces uno se va compenetrando con ese mundo. Y ahora me doy cuenta que realmente es todo mental. Nosotros somos 4 hermanos, criados iguales, con el mismo amor, por un papá y una mamá muy cariñosos que hemos tenido. Y cada uno tiene una percepción distinta de lo que ha vivido en la infancia. Y ama, hay cosas que por ser la hermana mayor he vivido y que me di cuenta que mis hermanos, al ser menores, no lo han vivido y por lo tanto no tienen ese conocimiento más básico, digamos, de una familia que recién comenzaba. Es decir, estuve cuando mis padres compraron un terreno, construyeron la casa y todo eso. No así mis hermanos que no tienen ese recuerdo. Entonces me doy cuenta que, que todo eso que era real, en realidad solo existe para mí y no existe para mis hermanos. Y así voy comprendiendo, y fui comprendiendo, mejor dicho, que todo es mental y que cada uno, según lo que vive, le da esa importancia, digamos, a todo lo que es tangible, lo que se ve. ¿Cómo puede ser que no sea real algo que mis ojos están viendo? Y tanto baba, ¿no? En tantísimos mensajes y basista nos hacen ver que si bien estamos en este mundo, en esta creación, en este universo, es todo irreal. Y, y lo que me queda comprendido es que este mundo es una apariencia ilusoria que imaginariamente existe en Brahman. Es una apariencia ilusoria. Y lo que yo puedo imaginarme es que todo está en Brahman, o en Brahman, ¿no? Dicho correctamente. Pero eh, él no se siente afectado absolutamente por nada, porque todo es ilusorio, porque no lo puede afectar algo que no existe. Y, y a eso es lo que aspiro a llegar, ¿no? Lo tengo bien claro mentalmente, perfectamente claro. Me engancho cada vez menos con todo esto irreal, si bien lo vivo con todo, ¿eh? No, no es que porque resulte irreal no lo viva. Actúo, hago lo que tengo que hacer, cumplo con el dharma que me toca, los dharmas, porque los dharmas son distintos, ¿no? Eh, tenemos muchos dharmas, el dharma de la familia, el dharma de la sociedad, ¿no? Este, el dharma también con uno mismo. Entonces, trato de cumplir con todo eso, pero sabiendo que todo es irreal, pero es lo que toca. Y, y lo puedo comprender perfectamente, ¿no? Acá dice que en la conciencia infinita no hay noción de esta creación ni de sus formas, espacio, tiempo, etcétera. Y aunque este mundo parece moverse, también es falso, porque todo lo que, todo es apariencia, todo es irrealidad. Y sí me di cuenta de algo muy importante, que lo que lo hace real es la mente, los sentidos. Pero desde el ser, si me pongo desde ese punto, todos estos universos que aparecen y desaparecen no pueden ser reales de ninguna manera.
en absoluto. Entonces siempre trato de ponerme desde el punto de vista del ser. Incluso cuando tengo una duda, ¿no? Me pongo allí, me instalo en el ser y trato de que la mente no me guíe ni me juegue malas pasadas. Ha ocurrido algo no solo en todo este tiempo y en mi vida, ¿no? A un nivel, digamos, llamémosle espiritual, ¿no? Que yo no necesito en este momento preguntarle nada a Baba, porque siento lo que tengo que hacer sin preguntar. Antes preguntaba y decía, Baba, a ver, dame una respuesta, quiero una señal. Y Baba nunca me dio una señal antes. ¿Por qué? En mi caso, es mi experiencia. Porque sabía que yo iba a indagar desde otro punto, aunque pedía una señal. Hoy no pido ninguna señal porque tengo clarísimo hacia dónde voy. Pero la señal me la da después. Y eso me causa gracia, ¿no? Porque es como que me dice, bueno, vas bien. Pero yo ya no necesito esa señal. Pero bueno, es un mimo que me alegra dentro de todo. Y, y luego dice, pero ¿cómo puede llegar a existir lo que es irreal? ¿Cómo puede llegar a existir lo que es irreal? Si yo me pongo a pensar desde una mente racional, me puedo hacer esta pregunta, ¿no? Y tal vez encuentro una respuesta también. Pero esa respuesta que pueda encontrar en mi mente también es irreal. Entonces trato siempre de instalarme desde el ser. Repite una y otra vez que esta creación no es diferente a Brahman. Pero uno como ser humano, pensante, mental, dice, pero ¿cómo Brahman no va a sentir esta creación? ¿Y cómo puede sentir algo que es un sueño? Anoche soñé y ahora estoy aquí con ustedes y el sueño ya pasó y fue solo un sueño. Entonces pienso que así debe ser si yo me instalo desde Brahman, ¿no? Si bien Brahman no debe tener ningún pensamiento. ¿Para qué sentir o experienciar un sueño? Es como tonto. Y, y dice más abajo, cuando el sueño se comprende como un sueño, la falsa noción se desvanece. He tenido en mi vida desde muy chiquita, siempre he soñado y siempre me he acordado de los sueños. Y he tenido sueños muy interesantes, importantes, digamos, y que me han guiado también. Y, y todo es un sueño, porque todo este camino que uno ha recorrido buscando esto que es el conocimiento para llegar al autoconocimiento, fue desde lo irreal para ir a lo real. Y eso, gracias a Baba y a la gracia de Baba, lo tengo clarito. Y para terminar,
Afirmar, dice, que esta creación existe en el indivisible Brahman como una joya oculta no es más que palabrería sin sentido. Pero en un principio yo lo creía así también, porque tenía que recorrer ese camino, digamos, desde lo irreal a lo real, ¿no? De lo denso a lo sutil. Entonces para mí era lógico que este universo existe en Brahman. Entonces, de allí uno va partiendo para llegar a experienciar, digamos, esa verdad absoluta, que por supuesto que en mi caso todavía me falta bastante, pero sé que está y que es la verdad absoluta. Y luego, para terminar, que aquí marqué un párrafo, pero es muy largo, no hay nada real ni real. Encima eso, lo real, cuando uno dice irrealidad, ¿no es cierto?, de todo lo que la mente concibe, y lo real es lo que desde el ser se percibe, tampoco existe, tampoco es, porque en Brahman no hay conceptos, no existe nada que con la mente uno pueda pensar y luego expresar en palabras. Y vuelve a repetir, lo que percibimos como creación no es más que Brahman. Y, y acá esta partecita, todos los seres del universo se manifiestan ante mí como seres iluminados. Los que consideran este mundo como real lo perciben como real, y bueno, y los que están dotados de autoconocimiento ven el mundo como una falsa apariencia. Y ambos son Brahman, porque todo es conciencia. Y cuando yo me instalo desde ese punto de Brahman, ¿no?, y veo los multiversos que aparecen y desaparecen, puedo comprender perfectamente esa ilusión, esa realidad o ese sueño. Bueno, qué difícil, pero es así. Iron. Es difícil Sí. expresarlo también, Horacio, ¿eh? Uf, Muy no. difícil darle palabra a lo que uno quiere expresar. Muy difícil. Sí, sí, sí. Pero es complicado el otro jueves que fue que nos juntamos en Centro 6 de Rosario para bueno, hacer como un círculo de estudio, conmemorando que Baba había dejado el cuerpo físico tantos años atrás. Cuando empecé a hablar yo dije, es muy complicado todo esto. Y, y creo que lo sigo diciendo, porque ni yo realmente lo entiendo claramente, muy complicado. Pero bueno, como dice la historia de los leñadores después, ya vamos a llegar a encontrar esa sabiduría. Y aparte, desde Brahman nosotros ya estamos todos, ¿eh? Todos Ah, sí, iluminados. sí, no existimos como Shiva. Somos Brahman. Solo es Brahman, no es que somos. Es, así es. Gisela, ¿estás disponible para expresarte? Hola, Zaira, ¿se escucha bien? Muy bien. Sí, un poco lo que me queda sonando esto de cuando dice de, igualmente cuando la escritura o el maestro encuentran un verdadero buscador, se produce la iluminación. Digo, esto de, estamos buscando de muchas escrituras, digo, de diferentes maestros, y en un punto a uno lo interpela y uno se encuentra con esa escritura de otro lugar para hacer un sadhana. Entonces me parece que ahí es cuando nosotros tomamos conciencia y empezamos a trabajarlo y un poco para ver que esta escritura que iluminan nos ayudan a que los pensamientos cada vez se clarifiquen y no nos estemos enganchando en el velo, en la ilusión, siempre es un trabajo, pero bueno, desde el ser y desde la ecuanimidad es como que
por momentos nos ayudan a tener claridad en ciertos momentos y poder encontrarnos con esa luz, digamos, ¿no? Entonces, bueno, todos somos buscadores y hacemos desde este humilde lugar este trabajo con mucho amor. Sairam. Sí, sí, qué linda. La historia esa de los leñadores estaba muy simple y muy interesante porque siempre recordábamos en Centro SAI que a Baba quién llegaba. Llegaba el que buscaba milagro, llegaba el que quería un tema de salud solucionarlo, llegaba el que buscaba conocimiento, llegaba el que quería tener un maestro. Pero al fin y al cabo son todas metodologías, ¿no? La pedagogía divina que hace que al fin y al cabo hay un solo objetivo, que el mismo único objetivo que dice que por eso Baba creó la organización SAI, que es que entendamos que solo existe Brahman, el único objetivo de la organización. Todos los demás son medios para llegar a eso. Y sin darnos cuenta, todos los medios son extraordinariamente correctos, como son correctas todas las religiones y todas las filosofías, pues son todos medios para llegar a la verdad, que va a llegar cuando se dé. Qué increíble, ¿eh? Ser tolerante y comprensivo de eso, ¿no? No decir yo estoy en el camino correcto porque hago círculo de estudio con yoga basista. Son todos métodos. ¿O no, don Raúl? ¿Qué opinás? Así es, Horacio. Es muy interesante la lectura de hoy y sobre todo la historia de ese cuento de la gente que va al bosque, porque representa, da todo el universo en el sentido de lo heterogéneo que somos los seres humanos y los encuentros que tenemos. Ahora, lo que a mí me llamaba la atención, como vos sabés, siempre soy la dualidad caminando, eh, que estamos hablando de que Brahman es todo, es vacío, no es nada, todos esos términos, pero para, para escuchar eso se hace uso de la escritura y se hace uso del habla. Entonces, en definitiva, es como una trampa porque está diciendo que no es, pero para decir que no es, lo tiene que expresar, que es un aspecto de la dualidad. No sé si me explico. Sí, paradojas. Claro, es una paradoja, ¿cierto? Entonces, yo lo que me doy cuenta que ha sido interesante este cuento porque cada uno de nosotros, al menos yo, me puedo graficar en qué estadio me encuentro y esto que es interesante, que el conocimiento que vamos recibiendo de las escrituras nos van acercando mucho más hacia entender este aspecto de la sabiduría y si bien somos parte de la dualidad, estamos metidos en este mundo dual, sabemos que hay un camino a que es la instancia última que es Brahman. Cuando Baba dice, cuando se crea el universo, que si bien ahora habla de crear, habla de que no es creador, pero bueno, cuando se habla de Brahman, es que yo salí de Brahman y el destino final mío es volver a Brahman, ¿cierto? Entonces, es todo un proceso en el cual cada uno de nosotros nos encontramos en una parte, pero esta paradoja de que yo estoy hablando, yo lo estoy viendo a ustedes en imagen y cada uno está viviendo esta realidad heterogénea que plantea el cuento y cada uno nos ponemos en un casillero más cercano a lo que están comentando. Es muy interesante. Zairán. Sí, sí, percibimos a ese Brahman con distintos sentimientos, porque a veces lo percibimos como que es amor, a veces lo percibimos como que es cruel, según las situaciones. Sí, igual yo pienso que Baba se manifestó en la dualidad para que nosotros lo pudiéramos entender, pero lo hizo a propósito, nos hizo aparecer a nosotros, es todo un juego que él nos mete en toda esta historia y después nos quiere sacar de esta historia.
Como, Sí, como, un problema habrá más, no es problema nuestro, Raúl. claro, yo, yo sigo tranquilo, esperando que Premita me llame cuando aparezca. Pensaba el otro día que debe de andar jugueteando por ahí por Mandia. Así que Ah, bueno. gracias, Zaira, Raúl. Vamos con Andrea, si estás, después con León. ¿Estás, Andrea? Hola, buen día. Escuchando atentamente. Me llamó la atención también que debe depender de las traducciones. En todo caso, la gente, en la parte del cuento del pueblo y del bosque, en todo caso, la gente es dirigida por la conducta de los santos, que se preocupan por el bienestar de la humanidad. Me llamó la atención la palabra santos desde la religión por ahí con la que uno se crió, pero en definitiva habla de ayudantes, santos, distintos caminos o distintas formas de llegar a. Así que eso me llamó la atención, me gustó verlo, que vamos a llegar, o por acá o por allá, o por la estampita, o por la imagen, o por alguna Ah, forma, si seguimos buscando, vamos a llegar. Eh, bueno, y después el último párrafo que es muy lindo. En el cielo siempre hay luz, pero esa luz solo ilumina algo cuando encuentra un obstáculo en su camino. Igualmente, cuando la escritura o el maestro encuentran un verdadero buscador, se produce la iluminación. Me encantó, me encantó esa parte. Nada, sigo compartiendo. Sairam. está bueno, qué lindo, gracias, Andreas. Vamos con León, después Willy Cabanzo. Adelante, León. Tenés el microfonito cerrado, León, a ver si lo puedes habilitar. Fíjate que tenés el micrófono cerrado. Ahí está, Zaira, ¿me escuchas bien? Sí. muy bien. Bueno, coincidiendo con lo que dicen todos, ¿no? Resuena en mi corazón. Y entre cómo poner las palabras apropiadas a lo que uno siente y quiere expresar. Por un lado, agradecerte a vos, Horacio. Nunca escuché eso del Buda Kaya, que es una manifestación de Dios, de la divinidad. Nunca escuché mucho de él, pero nunca esa instancia. Una nueva perspectiva me brindaste. Gracias. Después, en relación a la verdad y desde el conocimiento, cómo captarla, que es donde siento estar vibrando en estos momentos, ¿no? Y creo que todos en algún lugar anhelamos eso, ¿no? Como instrumentos, como mensajeros, que poder obrar a conciencia lo más que se pueda. Quería compartir primero una historia que me contó un amigo que le tocó vivir. 2x3 viaja mucho con la familia en avión y me cuenta esto. Iba en el avión con su mujer al lado y con sus 2 hijos. Iban durmiendo ellos. Y él estaba en el avión, de golpe se queda dormido, pero no se da cuenta que se queda dormido. El avión de golpe se viene a pique, se va de punta para abajo y él empieza a ver que nos íbamos a estrellar, me dice, me cuenta. Y se viene totalmente a pique. Y a él le vienen miles de cosas en su cabeza, pensando en su familia, los demás seres que estaban en el avión, no sabía qué hacer, se le remueve todo el cuerpo, que experimenta un montón de cosas, y cuando siente que ya está por estrellar el avión, mirando a sus hijos, mirando a su mujer, y él estaba como desolado por completo, de golpe se despierta. Cuando se despierta ve a sus hijos y su mujer que están ahí, simplemente durmiendo, que no se dieron cuenta de nada, y él como que se despierta y sentía las ganas de abrazarlo, a la mujer, a los hijos, y me dice, es esto, ahora, uno se puede ir en cualquier momento y no lo sabe. Lo importante de morir consciente, vivir consciente, el buen vivir, desde esa toma de conciencia, ¿no? A mí me llenó el corazón cuando me contó la experiencia, y de la perspectiva de sueño lúcido que uno tiene, ¿no? A veces, que se da cuenta que está soñando, pero en el sueño se le muestra algunas cosas, ¿no? Después vuelve a la supuesta vigilia y algo ha cambiado, uno tiene otra conciencia, está más atento a eso, ¿no? Y voy de nuevo a la perspectiva de la verdad y el conocimiento, y yo puedo tener un muy buen conocimiento, puedo ser una persona mala, y el conocimiento me llega a mí, pero si no siento que soy atravesado por el conocimiento,
puedo seguir siendo una persona mala. Lo tengo intelectualizado en mi mente, pero no bajó a mi corazón realmente. De ahí para mí el trabajo que uno tiene que hacer, porque creo que sí sentimos cuando en determinados momentos somos atravesados por ese conocimiento, que yo siento un sentir, un vibrar, se me pone la piel de gallina a veces. Para mí es lo más cercano a la verdad del espíritu, esos momentos, que son mágicos y milagrosos. Así lo siento. Qué lindo, León. Qué lindo. Gracias por tus palabras, León. Zairán. Gracias, tenía ganas de compartir esto. No, pero muy, muy bueno, muy bueno. Muy útil para todos. Gracias. Willy, Gracias. adelante, Willy. Gracias. Cuando hablamos de santos, yo veo cómo todos ustedes se convierten en santos para mí en la medida que esa claridad que tienen en la mente es como esa purificación que hacen a través de todo su conocimiento y de la sabiduría que expresan. Ahora, con este conocimiento que estamos hablando, en la cual vemos que esto es una manifestación de Dios y no solamente una creación, que nosotros realmente somos Dios, encuentro que en las prácticas espirituales se me mejora mucho la comprensión y disfruto un poco más todo lo que vivo. Pienso que es muy importante que las prácticas espirituales, como concretamente de pronto la meditación, se mejora muchísimo en la medida que entiendo este conocimiento y como lo dice el autor, sencillamente con saberlo, con saber que esto es un sueño, ya usted empieza a entender la vida con una mayor gratitud y con una mayor entrega y mayor sabiduría. Y eso empieza a manifestarse, como decía al principio, Albina, y es que todo empieza a ser consciente desde el ser. Entonces, esta manifestación que sentimos, esa experienciación del ser, convierte cada uno de nuestros actos en un disfrute, en poder disfrutar los mismos sentidos, en disfrutar las cosas buenas, las cosas malas desde el ser y no estar preocupado tantos por el yo. Y es lo que de pronto quería compartir, la importancia que tiene incluir en el Namasmarana, en el Dhyana, en el Seva, en el Veda, todo este conocimiento, porque amplía muchísimo la conciencia para poderlos disfrutar y de alguna manera adquirir más sabiduría, ser más Sat Chit Ananda, que es como la conclusión de todo. Qué lindo, Willy. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Willy. Vamos con Dardo, después con Andrés. Bueno, buen día. ¿Cómo andan Bueno, todos Dardo. los Jivas? Y bueno, Horacio, sí, la verdad que todos están metiendo bocaditos de lo que tenemos que conocer para salir de la ignorancia, ¿no? Cuando dice que el mundo, sigue insistiendo que el mundo es imaginario, eh, que es solo un momento, los sueños son cortitos, como comentaron ahí, anoche soñé, bueno, hoy me desperté, pero esta vigilia es larga, es un sueño largo, acá nos dice, ¿no? El sueño es un momento, pero puede durar una vida entera, como nos está pasando. O sea que si recurrimos a esa fe de que se nos dijo varias veces también, de que esto es un sueño, bueno, por ahí va la cosa, ¿no? Trabajarlo por ahí. Incluso fíjense, cuando dice este mundo parece moverse y eso también es falso. Tanto que uno prestó atención al giro de la Tierra, a la traslación, a la salida del Sol y la bajada, todo empieza a ser como ficticio en realidad, porque si es el sueño de la conciencia, y bueno, está ahí. Lo bueno de esto eh, es como pensarlo como que la conciencia, yo digo, está tirando rayos de luz. Eh, Está tirando rayos. ¿Y dónde está la pantalla que pega y refleja? Como si fueran cuando en los cines antiguos, ¿no? En los cines, tira y pega y ahí se ven las imágenes y ahí surge todo. Entonces, yo lo pienso de esa forma, como que nosotros estamos ahí para ver esos rayos que pegan en nuestra mente. Es decir, se puede ver, se puede observar como cosas, como sustancias, como formas, también sonidos, olores, todo lo que aparece eh, para que nuestros sentidos lo capten y la mente termine conociéndolo, entre comillas. Es como esa, como los sueños, ¿no? En sí, aparece el sueño
es la conciencia que tira imágenes y rebota en la mente. Es decir, Baba lo llama reflejo a ese momento, a esa parte, ¿no? Y bueno, y a través de esa observación nosotros mismos estamos construyendo nuestro deshacer de la mente. Es tremendo. Después me gustó una parte acá que decía, la realidad, eh, porque hay creación o no hay creación, viene jugando con eso, ¿no? Bueno, entonces, vamos a esto. Solo existe la conciencia pura. Bueno, la realidad de todos los pensamientos y conceptos que forman en su conjunto el cuerpo sutil de esa conciencia. Cuerpo sutil significa que los sentidos no lo pueden captar. Si se formó por todos los pensamientos de ese cuerpo sutil, después nosotros percibirlos ahí, tomar conciencia, dice, de ese cuerpo, se conoce como creación del mundo. Y algo parecido, como dije, ¿no? Captar los rayos de la conciencia que está tirando, refleja en nuestra mente y se concibe o se conoce la creación, que nunca fue creado, sino son todos rayos de luz imaginarios de la conciencia desplegados, ¿no? Dentro del Chida Kaya y del Chita Kaya después particular de cada uno. Se conoce como creación. Y esto me hizo acordar de unas figuritas de unos dibujos en la mitología. ¿Se acuerdan? Brahma, Vishnu, Shiva. Hay una imagen de Vishnu, porque a Brahman, la conciencia infinita, también se le nombraba mucho como Vishnu. Eh, el mismo Rama, cuando reencarna, le decían era la reencarnación de Vishnu, cuando encarna, digo. Y la figurita está Vishnu acostado en el océano, y de su ombligo sale la flor de loto con Brahma, el creador. Es decir, como que Vishnu, Brahman es la base para que después Brahma, el creador, que es la mente también, empiece a desplegar todo esto y a jugar. Y, o sea, teniendo en cuenta eso, aparte el mismo Basista nos había dicho atrás, en otros universos y mundos y van cambiando como querramos. En uno Vishnu fue el destructor, en otro Shiva fue el creador y se empieza a cambiar y a mezclar todo. De hecho, eso me llamaba siempre la atención, me sigue llamando la atención de que hasta el mismo Sai Baba cambia a veces en los discursos una cosa u otra. Tengo varios ejemplos, pero no quiero demorar ahora acá. Inclusive, Dardo, recuerdo discurso de Baba que él dice, para algunos Ganesha es el más poderoso, para otros consideran que Rama el más poderoso, para otros Vishnu, o sea, también eso es una discusión sin sentido. Exacto. Yo cuando volví de India me preguntó un amigo, ¿y ellos de todos esos dioses, quién lo consideran más potente y más fuerte y todo? A Shiva, ¿no es cierto? Me decía el Los Baba. Hare Krishna consideran que Krishna es lo máximo, Lo mismo. y Y los, así. los que siguen a Sai Baba como algo real, ahí es Sai Baba. Es decir, es todo, la conciencia va a seguir haciendo el juego, ¿no? Y va a haber miles de personas y jivas en el futuro, que no hay futuro, pero bueno, supongamos que no habrán conocido a Saibaba ni nunca lo van a conocer, ni a Prema, y tendrán otros caminitos, como contaban recién, donde llegarán a la conciencia infinita también por a lo mejor, no sé, un mono como Hanuman. ¿Se acuerdan que otros adoran a Hanuman? Eh, Así que está todo basado en lo que querramos creer. Y ahí, como bien dijo León, lo que cada uno, si lo toma o no el conocimiento para seguir el lado sátrico, lo toma y sigue. Y si no, se demora en lo tamásico. Fíjense qué bien que dice acá que las escrituras nos sirven justamente para eso, para deshacer la parte tamásica y para estimular la parte sádvica de la mente. Es decir, la parte sádvica de la mente, cuando la mente alcanza la pureza, sattva puro, se desarma todo y solo es Brahman. Por eso el secreto de las escrituras, ¿no? Yo me acuerdo también de Baba, no lo pude encontrar, lo busqué ayer y esta mañana y no lo pude encontrar, pero decía en alguno de sus escritos, eh,
habló del tema de las escrituras y los maestros y para qué sirven y todo eso. Y él decía lo mismo, ¿no? Si bien el libro no te va a hacer llegar a la liberación, no es la liberación misma, porque vos lo leas y lo comprendas, pero sí las instrucciones que están en el libro, las instrucciones. Y yo me acuerdo en ese momento, el discurso de Baba hablaba, le daba mucha importancia a las 5 envolturas, esa que ya supimos hablar en su momento un montón de veces, ¿no? De la del cuerpo, la de la mente y así, y la del intelecto. ¿Por qué? Porque hay que ir desarmando la ilusión que construimos de que está basada en lo más básico de que somos un cuerpo, punto. Como millones de jivas, de personas, piensan que somos un cuerpo y que nos morimos y ya está. Bueno, otro escalón, la mente con todas sus basanas, se va del cuerpo cuando desencarna y sigue reencarnando y apareciendo y buscando cuerpos para encarnar. Otro escalón, el intelecto, que el que dirige la mente, hay que disolverlo también porque al fin y al cabo las reencarnaciones también son imaginarias y hasta los karmas son imaginarios, como ya lo vimos, lo hablamos, lo habló Albina la otra vez también creo en el encuentro. Eh, todo es como que todo nos va llevando al final ese que tenemos que encontrar, ¿no? La meta final, que es la iluminación, la liberación y reconocer que somos Brahman mismo, ¿no? Desidentificados del cuerpo, de la mente, de los pensamientos, ya no más conceptos, no más deseos y todo lo que ya conocemos. O sea que las escrituras sí nos van a servir. Quien, por ejemplo, yo pensaba, gente como iluminados como Ramana Maharshi y otros que ya desde chiquito, ya sin conocer escrituras, entraron en este nivel de conciencia, de ser solo Brahman y nada más. Quizá, como fue su última encarnación seguramente, en las encarnaciones anteriores vino trabajando como nosotros. Este, de hecho, acá el libro nos va a revelar al final, no lo voy a, a decir, pero cómo viene la mano con nuestras siguientes encarnaciones, entre comillas siempre, ¿no? Porque estamos hablando de que es todo ilusorio. Eso lo venimos hablando desde siempre. Y a ver, vamos a agregar algo más. Mm, Bueno, y eso de que por qué se buscan las escrituras, ahí yo me reía porque me hace acordar la frase esa de que las escrituras encuentran al buscador y como se dice en el fútbol, ¿viste? La pelota busca el jugador. La pelota busca el jugador y después se produce es un jugador bueno, significa de fútbol, y se produce después la buena jugada o el gol. Entonces, en este caso sería la escritura, buscan al buscador, el maestro, se están buscando mutuamente y cuando se encuentran, ahí salen resultados buenos. Así que me gustó mucho. Bueno, Horacio, seguimos nomás. Qué Después, si lindo, hay qué tiempo, lindo. podemos comentar algo más. Qué lindo, gracias, Dardo. Andrés, después vamos a ver, Seba, te mandé un chat a ver si puedes expresarte, después me decís o te aparece en la camarita. Adelante, Andrés. Buen día a todos, ¿cómo les va? A mí de la lectura de hoy me quedó una duda y si alguno lo puede aclarar, me gustaría que me lo explique. En la parte donde toda esta gente se va al bosque y hay algunos cuyas capacidades o por su forma de ser o por distintos motivos solo puede cortar leña para el fuego, dice que, bueno, se dedican solamente a eso y se pasan el resto de la vida cortando leña, nada más, para vender, tener un poco de dinero y con eso poder sobrevivir. Pero resulta que esas personas solamente con el acto de ir y hacer este acto tan básico que es cortar leña y transformarla en ramas más chicas o en maderas más chicas, se terminan iluminando. Y luego al final del cuento vuelve sobre el concepto, que esta gente no hizo nada, simplemente cortó leña porque no le daba para más, o la cabeza, o las capacidades, o lo que fuera. Y a mí entonces me queda esta percepción que me genera dudas y quiero que me la expliquen. ¿Quiere decir que las personas, hagamos lo que hagamos, nos vamos a despertar en algún momento dado finalmente, aún sin hacer un esfuerzo?
Lo dejamos para Albina con el cierre, que no se explayó en este cuantito, pero está muy interesante lo que decía Andrés. Inclusive Andrés, fíjate que dice que encuentran la piedra filosofal sin buscarla. A eso voy, esa era la palabra, gracias Horacio. Encuentran la piedra filosofal sin buscarla. ¡Wow! ¿Será que era gente bastante pura o será que simplemente Brahma nos está diciendo, muchachos, en algún momento va a llegar, estén tranquilos y vivan una vida de una manera natural, espontánea, serena? Bueno, y ya sabemos los que estamos en esto, sin tanta mente, sin tanto apego, sin tanta división. Eso podríamos agregarlo, pero se supone que una persona que va al bosque y solo puede cortar leña es porque mucha cabeza no tiene, mucha intelectualidad y capacidad de comprensión a lo mejor no tiene, ¿no? O sea, es muy limitada. Lo dejamos para Albina, que sabe interpretar lo trascendental de lo textual. ¿Algo más, querido Andrés, que nos aporte? Nada. Me acordaba de vos, Andrés, que te gustan los mantras y demás. El Gayatri, cómo purifica el discernimiento, el intelecto, ¿no? Para toda esta historia, ¿no? Sí, sí, claro, claro que sí. Como métodos para llegar a encontrar la piedra filosofal. Gracias, Andrés. Seba, querido, ¿vos seguís buscando la piedra filosofal o ni la buscáis? Que venga cuando venga. Buen día, Zairán, ¿cómo les va? Bueno, gracias por este espacio, como siempre. Gracias a Swami, gracias a todos ustedes. Bueno, a mí también me llegó eso, lo mismo que decía Andrés, donde el bosque también lo representa como un maestro, digamos, y ahí también pienso en este maestro que nos representa la vida con nuestros aciertos, con nuestros desaciertos, cómo nos va enseñando, digamos. Y me acuerdo de la joya Chintamani, que decían, que le suelen llamar, ¿no? Que es la joya que concede todos los deseos, que también aparece, que refiere que los leñadores, haciendo sus quehaceres diarios, encuentran la joya, ¿no? Y yo creo que sí es posible eso, porque en algún momento nosotros no siempre tuvimos digamos, nuestra conciencia no siempre estuvo en un estado de iluminación, pienso yo, sino que siempre está como en un estado de ir avanzando hasta que ciertas verdades espirituales o inquietudes empiezan a florecer en nosotros. Hace un tiempo atrás, un psicólogo que hacía regresiones me hizo un plan canje, digamos, por sesiones de punta, entonces le pedí que me hiciera regresiones. Y cuando fui a una vida pasada me di cuenta que no tenía mi conciencia no tenía el mismo brillo que tiene mi conciencia ahora, digamos. O sea, no tuvo ningún atractivo para mí ir hacia atrás porque me encontré una persona que no tenía todo el trabajo hecho que tengo yo en esta vida, digamos. Y inclusive mi conciencia estaba como un poco más apagada. Entonces yo pienso que es como una analogía a esto que estamos diciendo, digamos, o sea, el leñador va al bosque y la misma vida lo va llevando a despertar inquietudes espirituales, de buscar formas de aliviarse, acercándose a la divinidad, y en definitiva esa es la joya que concede todos los deseos, ¿no? O la metáfora de la joya, nuestro contacto con Dios, que hace como decía Swami, yo les voy a conceder todos los deseos hasta que estén dispuestos a recibir lo que he venido a darles. Y esa es una joya, Chintamani, ¿no? Y después, bueno, los Vedas hablan del árbol Kalpataru, que también concede los deseos, y también habla de Kalmadenu, la vaca sagrada, que también concede todos los deseos. Serían como los tres elementos así dentro de la mitología védica que concedían todos los deseos, ¿no? Bueno, me resonó eso. Después Andrea dijo algo muy lindo que me gustó también cómo transmitió la llegada de ella, de esto de que cuando la luz viaja en el espacio parece que estuviera en oscuridad hasta que encuentra, digamos, un objeto en el cual brillar, y así está con la sabiduría que está en el universo hasta que encuentra el buscador, digamos, o la divinidad que es inmanente, digamos, hasta que encuentra el buscador y se manifiesta toda su luz a través de esa persona. Eso también me pareció hermoso, cómo ella lo, lo captó, no sé si en esas palabras sale en el texto, pero
sí, sí, esa esencia. Bueno, nada, era breve, era eso que me resonaba. Sí, yo sí busco, a veces soy un poco, no siempre soy del todo metódico, digamos. A veces que Swami siempre nos dice, "Bueno, tienen que hacerlo todos los días. La meditación no sirve hacer un día muchas horas de meditación y después no hacer nada o hacer poquito, digamos, sino que siempre nos dice que tenemos que ser regulares en la práctica. Bueno, a mí me pasa que a veces con el tema de la regularidad, a veces fallo un poco, a veces no siempre soy prolijo en eso, pero bueno, sí, sí me propongo seguir acercándome. Bueno, muchas gracias por todo, Zairam. Qué lindo, Seba. Ahora vamos con Lili. Y la metodología, los caminos espirituales son personales de cada Shiva. A vos te va a servir más un minuto que a otro va a hacerlo 10 horas por día, así que depende de cada uno. Gracias, Zairam, Seba. bueno. Lili, adelante, Lili. ¿Qué te quedó de esta historia linda? Y esta fábula es maravillosa, o sea, porque realmente nos ayuda a tener esa visión, esa comprensión global de que todos los caminos conducen a Roma, ¿no? En cuanto a lo que Andrés tal vez preguntaba, eh, de que cuánto tiempo nos va a llevar, ¿no? ¿Preguntabas eso, Andrés? No me acuerdo. Pero claro, no todo lo que nosotros llegamos a comprender lo estamos haciendo desde la mente, desde la Matrix. Es inevitable porque nuestra creencia está puesta en este plano. Entonces nos sirven las palabras, las metáforas, todo eso nos sirve para ir llegando a ese punto donde todo esto se va disolviendo, va perdiendo significado y podemos entrar en esa disolución de todo este sistema y entrar en el silencio. Es difícil porque toda esta estructura está hecha para no hacer eso. Y nos cuesta un montón. Pero bueno, acá estamos. Hay algunos que tienen ganas de quedarse en la calecita y están contentos con poder reencarnarse 50.000 veces. Hay otros que estamos más cansados, diría yo, y tenemos más ganas de que todo este cuento se termine. Eh, Acá estamos, o sea, practicando y haciendo todo lo posible para que nos resulte un poco más fácil este desapego de la historieta que estamos contando aquí. Gracias, gracias por estar con ustedes. No saben cuánto los necesito y cuánto les agradezco y cuánto los amo. Sí, En igualmente. en estos últimos días tuve una especie de, vamos a llamarla iluminación, donde con el tema de la identidad, y porque a mí me cuesta decir yo soy Dios, a mí me cuesta decir yo soy Dios, eh, pero sí descubrí que me cuesta menos decir yo soy amor. Y eso me dio una gran tranquilidad, porque me resultó más fácil. Los amo. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, antes de Albina, anoche leí algo y lo vamos a hacer ahora. Hay varios conectados que me han puesto en chat que están de oyente y otros que se conectaron y se desconectaron, como Marquito Echeverri y demás. En silencio, en 10 segundos, y también va para los que este ejercicio que está muy bueno. En 10 segundos sin decirlo, piensen. Tres personas que más quieren, en 10 segundos. Cada uno piense en las tres personas que más quiere. Ahí está, pasaron los 10 segundos. Pregunta, ¿alguien se eligió a sí mismo? ¿Alguien se eligió a sí mismo esas tres personas?
No, no, estamos mal, ¿eh? Adelante, Albina. A mí me pasó lo mismo, no me elegí. Y me tendría que haber elegido. Sí, no me elegí tampoco. Perdón, quiero decir algo. Willy Cabanzo lo hizo, lo puso en el chat. Dijo yo. Ah, Fíjate, Willy Capo, fíjate. y bueno, Ahora qué sí. capo Willy. Muy bien, Willy. Qué lindo eso, ¿eh? Si no nos amamos a nosotros, ¿cómo vamos a amar afuera, Y Jesús decía, ¿no? Amar al prójimo como a ti No a ti mismo. mismo. Así que, clarito. Y bueno, dijeron tantas cosas lindas que por allí me sacan la idea también. Pero volviendo al texto, Y no te olvides de la preguntita, cuestionamiento que hizo Andrés, sí, que está lindo, muy interesante. no, sí va a venir, creo yo, según mi parecer, que dice que el estudio de las escrituras no es la causa de la captación del autoconocimiento, pues las escrituras se componen de expresiones y el Ser Supremo es inexpresable. Qué clarito, ¿no? Porque ¿cómo se puede expresar algo de tanta magnitud? Es imposible. Pero las escrituras sí nos pueden llevar a tener ese conocimiento del Ser Supremo que es inexpresable. Y me hacía acordar a mí misma, ¿no? Que he leído tanto en mi vida, tantísimo, 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 buscando sin saber lo que buscaba. Y eso me lo hizo recordar este cuento. Este cuento, ¿no? Que habla de unos habitantes de cierta localidad que sufrían peste, hambruna, morían, esclavizados por las enfermedades, la miseria. Comenzaron a idear distintos métodos para asegurarse el sustento y decidieron ir a un bosque cercano a cortar leña, venderla y ganar dinero para vivir. Decidieron dar el paso. Y Baba dijo, den un paso hacia mí, daré 100 hacia ustedes, 10 o 100, ¿no? No importa si cortaban leña o si, no sé, o Exacto. talaban Pero árboles. fueron al bosque. Y después aclara que el bosque, ¿no? Es el maestro espiritual o las escrituras. Es decir, estoy segura que todos los que estamos aquí dieron ese primer paso. Y cortando leña, dice, habiendo dado ese paso hacia el bosque o hacia el conocimiento, hacia las escrituras, fueron encontrando otras posibilidades. Pero yo supongo que según la condición kármica de cada uno, fue lo que encontraron, lo que fueron encontrando, o el crecimiento con el cual ya venimos, ¿no? Y dice, algunos menos afortunados, que solo pudieron cortar leña, los que seguían cortando leña para el fuego, para ganarse la vida, y aún así descubrieron, ¿no es cierto?, la piedra filosofal. Y esto me hizo acordar, cortar leña, el caso de mi tía, que el 1 de mayo cumplió 96 años, hermana de mi mamá, que trabajó desde los 6 años porque a los 5 quedaron huérfanas de padre, 4 hermanitas en las cuales estaba mi mamá, era una de las hermanitas menores, y ella tuvo que ir a trabajar a casas de familia, se estilaba en ese entonces, ¿no? Que las tomaban como para
darles alimento, estudio, vestirlas, pero en realidad eran sirvientitas. Y fue el caso de mi tía, que ni siquiera pudo ir a la escuela, aun cuando sabe leer y escribir, ¿no? Mínimamente. Y esta tía sufrió carencias toda su vida, si bien tuvo lo necesario para comer. Tuvo 6 hijos y siempre fue de una generosidad suprema. Lo poco que tenía lo compartía con los que no tenían. Toda su vida fue así, hasta hoy con 96 años. Esta tía sería, en mi caso, la que corta leña en ese bosque, porque no tuvo oportunidades de estudiar, de conocer más, de instruirse, pero sí nació con un corazón inmenso, que la llevó a compartir lo poco que tenía con los que no tenían nada, aún hoy, con 96 años. Esta tía, últimamente, tiene sueños hermosos, que no son sueños, uno sabe que no son sueños, en los cuales tiene contacto con Dios. Pero Dios le dice que todavía no la va a llevar, porque ella todavía tiene que hacer algo, todavía tiene una misión en este plano. Y uno puede pensar, ¿qué misión puede tener una persona con 96 años? Como yo la conozco, sé cuál es la misión. Ella no puede hacer prácticamente nada, pero reza todo el día el rosario por todos. Ella ve los noticieros, sabe dónde hay guerra, sabe lo que pasa, y reza, 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 reza. Y a la noche se la pasa rezando. Para mí esta tía es la que corta leña. Y aún así, con todo ese esfuerzo que tuvo durante toda su vida, ha encontrado la piedra filosofal. Es de una fe infinita en Dios. Ha ido siempre a misa, a comulgar. Hoy le llevan la comunión a casa porque ya no puede caminar. Y el 1 de mayo, que fue su cumpleaños, nos compartió algo. Cuando se levantó, las hijas le habían preparado el desayuno, un hermoso desayuno. Cuando se sentó a desayunar, ella da gracias a Dios. Nadie le enseñó, pero siempre dio gracias a Dios por la poca o mucha comida que ha tenido. Y en el momento que estaba dando gracias a Dios, se iluminó todo el lugar donde ella estaba tomando el desayuno. Y cuenta que era una luz que no hería. Ella dice una luz dorada, que era como un sol. Y ella escuchó que le decían, o no sé cómo fue la cosa, que tenía que seguir orando. ¿Qué es lo que puede hacer? Y creo que por eso Dios la deja, porque necesita alguien que ore por lo que está pasando en el mundo. Y para mí esa tía es de las personas que han ido solamente a cortar leña. Y doy este ejemplo porque como mi tía muchísimas, ¿no? Que el bosque, dice, es el maestro espiritual o la escritura. Bueno, leer nada, porque ella nunca tuvo tiempo para leer y apenas sabe escribir, imagínense, mucho menos leer un libro espiritual, que no sé si lo entendería o tal vez mejor que yo. Pero ella se refugió en Dios.
siempre en Dios. Y mi abuela, la mamá de ella, no era alguien que fuera a la iglesia o cosas así. Es decir, que vino con ese atisbo espiritual, por decirlo de alguna manera, porque uno no puede juzgar, que acercándose a Dios pudo encontrar que el amor hacia los demás es lo que importa y lo que ella hace. Para ella ama a todo el mundo, a todo el mundo. Y en este cuento de los que van al bosque, de los que se acercan, ¿no es cierto? Y creo que sí es mi caso, buscando algo y encontrando después todo, que es esto que nos está enseñando Basista y que, como siempre repito, lo ha dicho infinidad de veces. De pensar que es Dios. No se le ocurre. Y que el otro es Dios. Pero ella actúa desde el amor hacia todos los demás. Pero yo lo sé que soy Dios, sé que todos somos Dios, y aún más que eso, que todos estamos en la conciencia infinita. Y en ese transitar por ese bosque de la historia, ¿no? Es el maestro espiritual, dice las escrituras, uno va encontrando, y va encontrando piedras preciosas, va encontrando cosas valiosas Sándalo, dice acá. que nos van a llevar al interior mismo, porque buscar es como que uno empieza buscando afuera, hasta que sabemos que todo, absolutamente todo está dentro. Y de tal manera estoy segura, porque esta mente viene conmigo, quién sabe desde hace cuánto, es la que me lleva a seguir encarnando. Y fue León que habló de estar consciente. Y sí, trato de estar consciente. Yo creo que no trato, estoy consciente en todo momento, ¿no? De que todo esto es irreal. Pero sí quiero estar consciente en el momento de dejar este cuerpo irreal, este sueño. Quiero estar consciente, porque quiero experienciar esa felicidad, aunque sea en ese último segundo. No sé si va a ser así, pero bueno. Y dice, algunas personas se deciden a estudiar las escrituras movidas por la curiosidad o por la duda. Bueno, en mi caso fue por la duda, no por la curiosidad, más que la duda de querer saber, ¿no? Otros quieren encontrar la clave de la prosperidad y del placer. Cada uno, cuando estudia las escrituras o se acerca a un maestro, como vos lo dijiste, Horacio, va porque para que le cure alguna enfermedad o algún problema o algo. Va por eso, pero luego uno se va dando cuenta de que hay algo más, ¿no? Y Baba, ¿qué decía? Yo una vez estaba en un darshan, cuando había arena todavía, había una señora argentina al lado mío, que yo sabía que tenía un tumor cerebral. Y pasa Baba, se detiene un instante y le dice, Baba, tengo cáncer. Y Baba le dice, sé feliz, y sigue. Y yo con la mente le digo, Baba, ¿cómo va a ser feliz? Está sufriendo. Porque yo en ese entonces, imagínense, les aviso, cuando había todavía todo arena, estaba inmadura. Yo todavía creía que la felicidad era
nos la proporcionaba algo externo. No sabía que la felicidad estaba dentro mío, pero al conocerlo a Baba, que pensé que iba a ser feliz, absolutamente feliz, que sí, que lo fui, por supuesto, pero no la felicidad interna que es el encuentro, el encontrar el ser, el alma en uno mismo, encontrarlo a Baba en uno mismo. Y luego va hablando, ¿no? Otra frase que está muy buena, dice, la escritura estimula la faceta o aspecto sádico de la ignorancia, que es la pureza de la mente. ¿Por dónde empezamos? Por la pureza de la mente, Baba lo dice, ¿no es cierto? Pensamientos puros, lo dice muchísimas veces, lo recalca muchísimas veces, porque esos pensamientos nos van a llevar a actuar sádicamente, pero todavía dentro de la ignorancia, porque cuando trataba de controlar mi mente, porque Baba lo decía, el control de la mente, todo, bueno, trataba el pobre mente mía, que la traté bastante dura, porque era dada a irse por las ramas, todavía estaba en la ignorancia, aun cuando sabía que tenía que tener pensamientos puros. Porque cuando se sale de esa ignorancia, hay muchísimas personas en el mundo que actúan sádicamente sin saberlo, y desde la ignorancia actúan sádicamente, como el caso de mi tía, ¿no? Pero todavía en la ignorancia porque ignoramos de que somos conciencia infinita. Y dice, esta pureza destruye el aspecto tamásico de la ignorancia. Y es un paso. Y para terminar, esto que subrayé, ¿no? Las escrituras purifican la mente. Y la mente purificada refleja la verdad. Y acá parece que fuera así en un instante. Las escrituras purifican la mente porque las escrituras nos van dando pautas de cómo actuar. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Luego viene Jesús y nos habla sobre el amor, que es lo que podíamos conocer, porque el ser humano siempre ha sentido amor por alguien, por los hijos, por la persona que está al lado. Y una vez que está la mente purificada, lo cual en mi caso llevó mucho tiempo, refleja la verdad. Y acá está como lo que dijo, ¿no es cierto?, Andrea, de esas luces que cuando encuentran la mente vacía de pensamientos impuros, se refleja en ella, que sería, ¿no es cierto?, como simbolismo la luna de Guru Purnima, que es la luna llena, como simbolismo, ¿no?, que está llena porque está iluminada, la luna en sí, nada, pero está iluminada por el espíritu, por lo espiritual. Y cuando está totalmente iluminada es cuando hemos llegado a la verdad. La experienciamos a esa verdad que es Dios, ¿no? Y acá dice, cuando la escritura o el maestro encuentran un verdadero buscador, se produce la iluminación. ¿Y el verdadero buscador cuál es? El que no abandona, el que persevera, el que se fortalece poniendo en práctica lo que las escrituras nos enseñan o los maestros nos enseñan. Y para terminar,
La verdad suprema se comprende y se realiza cuando uno contempla el significado real de las escrituras, con la ayuda de las palabras del maestro, la compañía de los hábitos, de los sabios. Yo llegué a comprender perfectamente el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento lo he leído infinidad de veces y no lo comprendía a la luz de las enseñanzas de Baba. Por eso siempre hago más o menos como un paralelismo. Y de una correcta disciplina mental. No dice disciplina física, ¿eh? No dice mental. Porque físicamente me puedo sentar en el cuarto de oración a meditar y mi mente está en otro lado. Entonces la disciplina tiene que ser mental. Y en todas las cosas que estoy haciendo, tiene que estar esa disciplina mental. Porque no debe la mente apartarse ni un ápice, ni un milímetro de que somos conciencia infinita. Y para eso la mente tiene que estar disciplinada. Porque si no, sabemos, como lo dice Baba, que es un mono loco, que salta de rama en rama. Así que me quedo con eso. Correcta disciplina mental. Zaira. Qué lindo, Luina, qué lindo todo. Mientras estabas hablando, estaba también viendo los temas que siguen. Y nos quedan 8 hojitas nada más, o sea, 16 páginas. Y lo que sigue está hermoso. Por el sábado que viene vamos a leer 2 subtítulos: Síntesis de los medios para obtener el nirvana. Y este subtítulo está bárbaro: El gran aplauso y consideración de los sabios. O sea, estamos llegando al final de este libro y se pone muy emocionante, muy lindo. Así que bueno, muchas gracias a todos. Dios mediante, nos encontramos el sábado que viene. Sairan. Om. Shanti, Shanti.